El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, inesperadamente se opuso a Donald Trump en el tema de la guerra con Irán, mientras todo el mundo observa los llamados públicos de Donald Trump para bombardear plantas eléctricas y puentes en la República Islámica. Tras bambalinas se está gestando un conflicto completamente diferente entre Washington y su aliado más cercano en Medio Oriente. Trump, en una conversación telefónica, exigió a Netanyahu que comenzara de inmediato la retirada de las tropas israelíes de Siria y Líbano. Y Netanyahu prácticamente lo mandó al diablo en respuesta, de manera cortés y diplomática, pero en esencia se negó rotundamente. Israel no tiene intención de retirar sus tropas, y esta ya no es la primera grieta entre los dos líderes, sino que parece una ruptura total. Pero les advierto de inmediato, el tema es muy delicado. Aquí es fácil cometer errores y difundir medias verdades. Por eso hoy nos ceñimos estrictamente a los hechos con fuentes confirmadas. Y yo honestamente voy a separar lo que se sabe con certeza de lo que por ahora solo se informa citando fuentes anónimas. En este episodio, ¿qué exactamente exigió Trump a Netanyahu y cómo respondió él? ¿Por qué los militares israelíes dijeron que era la primera vez que escuchaban sobre esa conversación? ¿Cómo está relacionado esto con el hecho de que Trump está preparando algo grande contra Irán en este momento? ¿Y por qué detrás de toda esta historia están las elecciones, de las que depende no solo la carrera, sino también la libertad personal de Netanyahu? Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores. Les agradeceré mucho su suscripción. Entonces empecemos con lo que se sabe con certeza. El medio Axios y específicamente el periodista Barak Ravid, quien tiene las mejores fuentes en el establishment israelí, informó lo siguiente. El jueves, Trump y Netanyahu tuvieron una conversación telefónica y en esa conversación, Trump le dijo directamente al primer ministro israelí que ya era hora de que empezara a retirar las tropas de Siria y le recomendó encarecidamente hacer lo mismo en Líbano. Y las palabras de Trump, según el funcionario estadounidense, no sonaban en absoluto al lenguaje diplomático. A continuación, una cita de cómo Trump se lo dijo a Netanyahu. Ellos no quieren que estés ahí. Deberías reubicarse. Y según el mismo funcionario estadounidense, Trump advirtió a Netanyahu que la presencia del ejército israelí en territorio sirio crea tensión y puede llevar a una escalada. O sea, Trump básicamente dice, chicos, ustedes están ahí de más. Son innecesarios. Su presencia en sí misma ya es una bomba de tiempo. Así que salgan de Siria ahora mismo. Y hoy, 15 de julio, Trump repitió que quiere que sea Siria y no Israel quien se encargue de Hezbollah libanesa. Siria podría ser más efectiva en la eliminación de Hezbollah libanesa que Israel, y el presidente sirio Ahmed al-Sharaa estaría muy interesado en llevar a cabo esa operación, declaró Trump en una entrevista con Fox News. Y a continuación citaré sus palabras. Él, es decir, al-Sharaa, se encargaría de Hezbollah y lo haría de otra manera, sin destruir edificios. Odio ver cómo Israel derriba edificios. Creo que él sería más preciso y puedo decirte que le gustaría hacerlo. Aunque debo señalar de inmediato que anteriormente las autoridades de Siria, principalmente al-Sharaa, dejaron claro que no planean involucrarse en un conflicto armado en el territorio de Líbano y están interesados en restablecer relaciones amistosas con ese país. Y aquí es importante la respuesta de Netanyahu al llamado de Trump de retirar las tropas de Líbano y Siria. Su oficina de prensa emitió una declaración, y esa es precisamente la negativa, solo que envuelta en una formulación burocrática. A continuación citaré la oficina del primer ministro de Israel. El primer ministro Netanyahu, por su parte, planteó la cuestión de la necesidad de zonas de seguridad a lo largo de las fronteras de Israel. Bueno, es decir, traduciendo del lenguaje diplomático al lenguaje común, Trump dijo, váyanse. Y Netanyahu respondió que necesitamos zonas de seguridad, es decir, no nos vamos a ir a ningún lado. Y para que no piensen que soy yo quien interpreta libremente las palabras de Netanyahu, escuchen lo que Netanyahu ya declaró públicamente y en voz alta. A continuación, su cita. En nuestras fronteras ya no habrá más ataques terroristas. Creamos zonas de seguridad alrededor de Gaza y dentro de Gaza, alrededor de Líbano y dentro de Líbano, así como alrededor de los altos del Golán y dentro de Siria.
Y aquí les propongo que presten atención precisamente a esta formulación, alrededor y dentro, es decir, alrededor del Líbano y dentro del Líbano, alrededor de los Altos del Golán y dentro de Siria. Esto es una declaración directa y pública, sin dejar lugar a dudas, de que el ejército israelí está en territorio ajeno y tiene la intención de permanecer allí, porque de eso depende la seguridad de Israel. En el mismo momento en que Trump, por teléfono, exige que ese ejército se retire de ahí. Es decir, Netanyahu ni siquiera intentó esconderse detrás de puertas cerradas o formulaciones ambiguas. Salió y confirmó públicamente exactamente lo que Washington rechaza. Eso es, fue en contra de Trump. No solo con palabras, sino ya abiertamente. O sea, Netanyahu dice abiertamente, nadie tiene intención de irse de ningún lado. Para entender la magnitud, Tzahal, es decir, las fuerzas de defensa de Israel, actualmente controla realmente grandes territorios en el sur del Líbano. La llamada zona de seguridad al sur del río Litani. Son varios cientos de kilómetros cuadrados y zonas extensas en el sur de Siria, más allá de la línea de demarcación en los altos del Golán y las tierras adyacentes. Esto, como pueden entender, no es solo un par de puestos de control, es la ocupación de partes importantes de dos países vecinos. Y de ahí Netanyahu no piensa irse, pero eso le arruina todos sus planes a Trump para Medio Oriente. Ahora, una salvedad muy importante. Hay un detalle en toda esta historia que nos obliga a tratarla con cautela. El periódico Jerusalem Post, citando fuentes del ejército israelí, informa que para los propios militares de las fuerzas de defensa de Israel, esta declaración del medio Axios fue una sorpresa. Declararon que no están al tanto de la conversación telefónica mencionada entre Trump y Netanyahu, y que en el terreno no ha cambiado nada, ni en Líbano ni en Siria, y que ni siquiera se están llevando a cabo tales discusiones. ¿Qué significa esto? Bueno, una de dos. O la conversación fue tan delicada que solo un círculo muy reducido alrededor de Netanyahu estaba al tanto, y simplemente no pusieron al tanto de los detalles al ejército. O alguien, bueno, no vamos a adivinar quién exactamente, filtra esta historia en el momento adecuado para presionar a Netanyahu a través de los periodistas, a través de la prensa. Ambas versiones son plausibles. Lo importante es otra cosa. El mero hecho de la presión de Trump se confirma indirectamente. La Casa Blanca, cuando Axios pidió un comentario, se negó a comentarlo, pero tampoco desmintió la información, es decir, no quiso desmentir la información. Y esto, en diplomacia, normalmente significa algo así como lo siguiente. Sí, así fue todo, simplemente no queremos hablar de eso en voz alta. Pueden referirse a fuentes, pero directamente no se lo vamos a decir directamente. Y la propia declaración de Trump hoy dice que realmente le gustaría que Israel se retirara de Siria y Líbano. Bien, ¿y de dónde viene realmente este conflicto? ¿Por qué Trump está presionando a su aliado Netanyahu justo ahora? Y aquí todo se une en un solo nudo. Y ese nudo no es Líbano, sino precisamente Siria. Ahora te lo explico. La conversación de Trump con Netanyahu ocurrió exactamente al día siguiente de que Donald Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN en Turquía, se reuniera con el nuevo presidente sirio, Ahmed al-Shara. Y aquí está el momento clave que explica la irritación de Washington. La administración de Trump intentó durante varios meses lograr un nuevo acuerdo de seguridad entre Israel y Siria, con la retirada gradual de las tropas israelíes de los territorios ocupados tras la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024. Y al final, los estadounidenses llegaron a una conclusión poco alentadora para ellos. Netanyahu simplemente no quiere hacer las concesiones que le están exigiendo. Y sin ellas, Siria no aceptará un nuevo acuerdo de paz. Es decir, Trump llevó a cabo diplomacia durante medio año, construyó una nueva estructura de seguridad en la región, donde precisamente Siria debía acabar con Hezbollah en Líbano, y estableció contacto con el nuevo líder sirio. Y Netanyahu está frenando todo esto porque no está dispuesto a devolver los territorios ocupados. Y además, dentro del gobierno de Netanyahu hay figuras políticas de peso que quieren controlar partes del sur de Siria de manera indefinida. Y algunos, incluso, están impulsando la idea de construir asentamientos judíos allí para consolidar definitivamente el control sobre esos territorios. Bueno, imagínense lo molesto que está Donald Trump, que intenta presentarse como pacificador y arquitecto de un nuevo Medio Oriente.
Por cierto, este no es ni de lejos su primer enfrentamiento por este motivo. En los últimos meses, Trump ya ha criticado más de una vez no solo a Netanyahu por los ataques israelíes contra Líbano, y según informes, en conversaciones privadas ha hablado de él, por decirlo suavemente, de manera poco halagadora, poniendo en duda su cordura y sensatez. Así que la negativa actual no es un rayo en cielo despejado, sino una irritación acumulada en la relación entre Trump y Netanyahu. Pero aquí surge la siguiente pregunta. ¿Por qué Netanyahu se ha puesto terco justo ahora y está dispuesto a pelearse incluso con Trump, la persona a la que siempre llamó el mejor amigo de Israel en la Casa Blanca? Parecería que Trump no solo propone salir de Líbano y Siria, sino también poner la cuestión de la seguridad de Israel en manos del ejército sirio. Y saben, la respuesta es simple y muy humana, son las elecciones. Y eso probablemente es lo más importante para entender toda la situación. El asunto es que faltan solo unos 3 meses para las elecciones, que para Netanyahu son existenciales en términos de su supervivencia política y su libertad personal, es decir, no es tanto tiempo. Y lo clave aquí es precisamente esta formulación, supervivencia política y libertad personal. Porque sobre Netanyahu, les recuerdo por si alguien lo olvidó, pesa un juicio por corrupción. Es decir, él realmente va a la corte como acusado. Perder las elecciones para él no es simplemente irse a la oposición. Eso potencialmente significa el banquillo de los acusados ya sin la protección de ser primer ministro. Y en esa situación, cualquier retirada de tropas de los territorios ocupados es un suicidio político. Su coalición de derecha, de extrema derecha, todos esos halcones que sueñan con asentamientos israelíes en territorios sirios, inmediatamente van a gritar sobre capitulación, entrega de tierras, traición a los intereses y así sucesivamente. Por eso la conclusión es bastante sobria. A 3 meses de unas elecciones así en Israel, Netanyahu difícilmente tomará alguna medida seria respecto al retiro de tropas de Siria o a reubicaciones adicionales en Líbano más allá de lo que ya aceptó. Es decir, la negativa de Netanyahu no se trata de la seguridad de Israel en sí, seamos honestos. En gran medida se trata de su propia seguridad. Pero la relación entre Trump y Netanyahu, por supuesto, no existe en un vacío. Mientras Trump discute con Netanyahu por Siria, está preparando algo realmente grande respecto a Irán. Tarde en la noche, el martes, Trump realizó una reunión en la sala de situación de la Casa Blanca dedicada a una ofensiva a gran escala contra Irán, que será más amplia que los actuales ataques alrededor del estrecho de Hormuz. Según fuentes, Trump parece estar listo para escalar la guerra y asestarle un golpe significativo a Irán. Suficiente daño para que el régimen abra el estrecho de Hormuz y acepte las demandas nucleares de Estados Unidos. Y por supuesto, sus propias palabras lo confirman todo. A continuación, cito a Trump: "El ejército seguirá atacando hasta que yo diga que es suficiente". Y después de eso, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, durante una visita al cuartel del Comando Central, dijo algo aún más gráfico. Cito: "Si necesitamos negociar con una bomba, negociaremos con una bomba". Además, Trump amenazó con que la próxima semana, si Teherán no se sienta a la mesa de negociaciones, Estados Unidos comenzará a atacar plantas eléctricas y puentes. En respuesta, Irán amenaza con bloquear todos los estrechos de la región y paralizar la exportación de petróleo. Aquí es donde comienza toda la intriga. Miren el dilema en el que se encuentra Trump. Por un lado, presiona a Netanyahu diciendo que se retire de Siria y Líbano para no crear tensión innecesaria allí. Por otro lado, él mismo está avivando la guerra con Irán al máximo. Es decir, Trump necesita que la región alrededor de Irán esté lo más tranquila, controlada o, si es posible, predecible, para que toda la energía se dirija a la guerra con Teherán y no a Netanyahu con sus zonas de seguridad en Siria y Líbano. Esta imagen de Trump es la que se está rompiendo, creando de todos modos focos adicionales a los que Irán podría aferrarse. De ahí la molestia. El primer ministro israelí le impide a Trump llevar a cabo su propia guerra como él quiere. Pero Trump olvida que Israel libraba esta guerra mucho antes que él y tal vez, bueno, Trump debería admitirlo, entiende mejor la especificidad de esta guerra. Resumamos. ¿Qué tenemos según los hechos?
Según los hechos, Trump le exigió a Netanyahu retirar las tropas de Siria y Líbano. Esto está confirmado por varias fuentes occidentales y la Casa Blanca no lo niega. Netanyahu se negó a hacerlo. Al mismo tiempo, los propios militares israelíes dicen que escuchan de esta conversación por primera vez y que en el terreno no ha cambiado nada, así que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Como se dice, la investigación continúa. Pero el panorama general en la región es claro. Entre Trump y Netanyahu ya no son simples roces menores, es un conflicto sistémico de intereses. Trump necesita un Israel obediente y compacto, que no le estorbe, bueno, al menos así lo ve él, para rediseñar la región a su manera y acabar con Irán. Y Netanyahu necesita un Israel expandido, que ocupe a sus vecinos, porque solo así puede mantener su coalición de halcones y evitar ir a la cárcel después de las elecciones. Y estas dos necesidades chocan de frente. ¿Quién podrá más? ¿Quién vencerá al otro? Bueno, es una gran incógnita. Trump es una persona que no está acostumbrada a que le digan que no, y menos aún, según él, sus socios menores. Pero Netanyahu también, de alguna manera, está en una posición en la que, en realidad, ya no tiene nada que perder. Y cuando se enfrentan dos líderes, cada uno de los cuales no puede permitirse perder, bueno, obviamente, cabe esperar una escalada. Por supuesto, estaré siguiendo de cerca este enfrentamiento y los mantendré informados. Claro, si se suscriben a este canal de YouTube. Aquí lo dejaré en suspenso. Escriban sus comentarios, suscríbanse, activen la campanita y denle like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos de pago en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Siempre acá.